on guztioi eta ongi etorriak zinemaldira. Good morning and welcome to the San Sebastián Film Festival. Bienvenidos y bienvenidas al Festival de San Sebastián. Hoy tomamos un café con el equipo de la película La Caja, una coproducción entre México y Estados Unidos que compite por el Premio Horizontes y el Premio Cooperación Española. La Caja es el segundo largometraje de ficción de Lorenzo Vigas, que acaba de tener su estreno mundial en el Festival de Venecia, donde consiguió el Premio Esfera, y para su joven protagonista, Hachín Navarrete, el Premio Segnalazione Cinema para la UNICEF del jurado joven. Hoy nos acompañan el actor Hernán Mendoza y su director Lorenzo Vigas. Hola. 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 Antes de empezar la conversación, me gustaría decir unos datos sobre tu trayectoria. Su ópera prima de ficción, Desde allá, que pudimos ver en Horizontes Latinos, participó en el Work in Progress de Cine en Construcción en Toulouse y ganó el León de Oro de Venecia, convirtiéndote en el primer director que ganó este galardón en Latinoamérica. La Caja es la tercera parte de una trilogía sobre la paternidad que has hecho, compuesta por el cortometraje Los elefantes nunca olvidan y por El vendedor de orquídeas, que es sobre la vida de tu padre, que es el artista Osvaldo Vigas, y seleccionado también en Venecia en 2016. Mi primera pregunta tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿Por qué esta trilogía de la paternidad y cómo surge la génesis de La Caja? No me había planteado hacer una trilogía, sino que de pronto me di cuenta que solamente estaba haciendo películas sobre el padre. La gente me pregunta si yo tuve una buena relación con mi padre, porque generalmente en mis películas es el padre ausente. Y sí, yo tuve una muy buena relación con mi papá. Entonces, no es una necesidad basada en una experiencia personal. Pienso que conecté más con el arquetipo, la figura arquetipal del padre en Latinoamérica, que muchas veces no está. Entonces, fueron saliendo así las películas. No me lo planteé como una trilogía, pero de pronto me doy cuenta que es, ¿no? Y yo lo veo como cuadros, como un tríptico, en donde está el tema, el de la paternidad, contado desde diferentes perspectivas. Pero siempre desde el punto de vista de Latinoamérica, en donde el papá muchas veces no está en la casa, cuáles son las consecuencias de no tener un papá en la casa, ¿no? Y el peligro también de idealizar a un padre que no tuvimos. Porque si tienes a tu madre, conoces sus defectos y sus virtudes, es tu mamá, es un ser humano de carne y hueso. Pero si no tienes a tu padre en la casa, pues lo idealizas. Idealizarlo es peligroso, porque luego le puedes aceptar todo, las cosas buenas y malas, porque lo idealizaste, ¿no? Y luego a veces llega un sustituto de ese padre que no tuviste, como en el caso de La Caja, y luego ¿qué estás dispuesto a hacer, ¿no?, para complacerlo? O llega un político que sustituye a tu padre en cierta forma, una figura mesiánica, y cómo eres capaz de tolerarle todo, inclusive, o hasta dar tu vida, ¿no?, por él. Entonces, me interesa el tema por una razón irracional, porque yo no racionalizo nunca mi proceso creativo. Es un impulso que tengo. Siempre hay una chispa. En el caso de La Caja había una noticia en la televisión de familiares que iban a buscar a sus seres queridos a una fosa común, le estaban dando huesos. Y ahí como que me senté a escribir y dije, es el niño que va a buscar a su padre, le dan una caja, pero de pronto ve un hombre que es idéntico a su padre, ¿no? Entonces mi papá está en la caja, o mi papá es este señor. Pero no racionalizo, no intelectualizo, ni al principio ni tampoco después, porque luego mucha gente quiere que explique la película, ¿no?
y la película se explica sola. Yo mismo no entiendo muchas cosas de la película, o yo mismo las descubro cada vez que la veo. Trato de tener esa mirada fresca, tanto en el momento cuando estoy escribiendo, haciéndola, como cuando la estoy viendo como cualquier espectador. Sí, precisamente la figura de esta persona que encuentra, que es idéntica a su padre, da la sensación de que a lo largo de toda la película se mantiene esa ambigüedad de si es o no es Mario el padre de Ha-Chin, ¿no?, del protagonista. Entonces, me da la sensación también que esta ambigüedad potencia el punto de vista del niño, bueno, del chico, de Ha-Chin, y es un poco sobre esa mirada sobre la que construyes la película, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito más cómo construiste, cómo trabajaste con él, incluso el recorrido emocional que lleva el niño? Sí, para él fue muy fuerte hacer la película. Hernán, gracias a Hernán que lo acompañó y lo acobijó. Le dimos mucho amor al niño, yo pienso que era clave. Ha-Chin es un ser maravilloso, muy sensible, pero con un profundo dolor personal. Y entonces, como que yo sabía que había que darle mucho amor, estar mucho con él. Y cambió completamente desde el comienzo del rodaje al final de la película, se convirtió en otra persona. Y todos los días, ¿no es cierto?, lo veíamos cambiar por el proceso. Yo sabía que desde el punto de vista cinematográfico había que estar muy cerca de él con la cámara para poder tener como ese contraste entre su cercanía, su rostro, su respiración. Hay un gran trabajo de respiraciones, de Foleys, de respiraciones, de ADRs, perdón, porque había que estar muy cerca con él para hacer el gran contraste entre la proximidad y lo vasto que son los paisajes en Chihuahua. Yo sabía que ese contraste iba a hacernos sentir inclusive más solitario al niño en medio de este lugar tan grande y tan vasto, ¿no? Pero no me planteé, o sea, no fue tampoco algo planificado, sino que yo sabía que sí había que estar muy, muy cerca del niño. Él tiene algo en la mirada muy especial. Yo creo que los grandes actores son los que nada más a través de la mirada pueden decir todo, sin abrir la boca, y él tiene eso. Entonces había que estar cerca y darle mucho amor, y a veces ponerlo en situaciones incómodas, porque de eso se trata también hacer películas. Recuerdo, ¿no?, algunas veces que se molestó conmigo Ha-Chin, pero al final éramos como una gran... había una gran hermandad y luego al final termina siendo, como me pasó con mi primer actor, con Luis Silva, cuando hice Desde Allá, que es como un hijo mío que me habla todas las semanas. La misma cosa hay ahorita con Ha-Chin. Nos queremos mucho y bueno, vivimos algo muy fuerte juntos. Para él esto es un niño de una zona muy pobre, de Netzahualcóyotl, muy, muy limitada, marginal, y bueno, esto ha sido algo muy importante para él, y él está ahorita planificando sus estudios de actuación. Gracias. Bueno, ahora preguntaré a Hernán por tu papel, por tu transformación en el papel físicamente, y luego también me gustaría saber esa ambigüedad del personaje, cómo la llevaste tú cómo la construiste desde el propio personaje, y tu trabajo con Ha-Chin también, ¿no? Bueno, sí, hablando con Lorenzo, estábamos viendo que sí necesitábamos un personaje que el niño pudiera idealizar de alguna manera. Entonces creo que se necesitaba un señor grande,
y bueno, por eso pensamos en subir de peso lo más posible para estar grande en todos los sentidos. No nada más soy un tipo alto, pero bueno, mientras más grande, panzón, desvelado para que estuviera más como abotargado. Entonces eso podría ayudar a que Hatzin quedara más impresionado con esta figura. Y bueno, pues estuvimos comiendo y desvelándonos mucho tiempo para estar lo más gordos posibles. Y bueno, esto de la ambigüedad con que si es su padre o no. Yo recuerdo que al principio de la película molestaba yo un poco a Lorenzo preguntándole, bueno, pero sí soy el papá o no soy el papá. No lo sé. Yo le decía, no lo sé. ¿qué crees tú? ¿Eres o no eres? Entonces él decía, no lo sé, ¿tú qué crees? No lo sé. A veces sí, a veces no. Entonces eso fue lo que traté de hacer, que dar algunos momentitos en que a lo mejor sí, otros en que a lo mejor no. Entonces mantenerme en una línea muy delgada para que se pueda interpretar de ambas maneras, ¿no? Podría ser papá, podría ser abusador. Entonces tratar de manejarme en una línea delgada y ya él me iba dirigiendo, no, menos, bueno, no, sí, más de este lado, más tierno, no, aquí sí duro. Y creo que se logró totalmente esta ambigüedad. Entonces sí supongo que algunas personas del público dirán, no, sí es su papá, y otros dirán, no, está abusando de la situación para manipular al pobre chamaco, ¿no? Entonces creo que eso quedó muy bien tejido por Lorenzo y por mí. Y mi relación con Hatzin como actor fue increíble porque era un niño de 12, 13 años. 13 años y muy sensible, muy atento. Logramos hacer en las pruebas y todo, nos dimos cuenta que sí tenía la capacidad de concentrarse en mí y olvidarse un poco de la cámara, del director, de todos. Entonces poder tener esta intimidad a pesar de lo que nos rodea. Y bueno, pues como actor a mí me ayudó bastante porque no lo puedes engañar, no, tienes que ser muy verdadero, muy sincero con él para que entonces te crea y entonces reaccione. Había momentos en los que tenía yo que hacer 2 escenas, una cuando me tomaba la cámara a mí y otra cuando lo tomaba él, que yo tenía que o subirle o bajarle o irme más duro para que la reacción del niño coincidiera con lo que estábamos buscando, con lo que Lorenzo quería. Entonces fue muy interesante, para mí como actor fue muy enriquecedor. La verdad es que estoy muy contento de haber trabajado con Hatzin, por supuesto con Lorenzo, que me parece que es extraordinario. Muy orgulloso de estar en la última película que se hizo de film, de película, porque nos la acabamos, ¿no? Nos acabamos los rollos todos, El 35 milímetros. Sí, yo veía que llegaban latas y dije, no, pues esta es la última, se acabó. Pero fue maravilloso, fue increíble. Las imágenes, creo que valió la pena hacerlo en 35 milímetros porque se nota, se ve. Entonces, bueno, estoy feliz de haber trabajado con este equipo, con Lorenzo, con Hatzin, con todo el equipo. La verdad es que todos fueron personas increíbles, trabajando durísimo en ambientes muy complicados, con mucho calor, con mucho frío, en zonas deshabitadas, con miedo de que nos estamos metiendo en una zona peligrosa, pedir permiso para poder cruzar a esta otra zona, no poder ir a tal zona porque ahorita no nos están dando chance, entonces esperar o cambiar de locación. Entonces fue realmente muy interesante y muy enriquecedor para mí, sobre todo. Yo tengo que decir que en relación a lo de la ambigüedad, Hernán fue muy... me daba posibilidades, porque eso es lo que uno quiere de los actores, ¿no? Yo le digo algo, pero luego es responsabilidad de los actores darte matices hacia un lado o hacia el otro.
y Hernán lo hizo muy bien. Y luego se agradeció mucho cuando estaba editando la película, ¿no? Que es realmente, cuando no tienes el material editando, pues no puedes hacer nada. Pero era muy hábil dándome matices hacia un lado y hacia el otro. No, no, yo creo que la interpretación es, vamos, estupenda y para mí por lo menos esa ambigüedad la mantienes. Estás cambiando permanentemente y votando de no, no, sí es el padre, no, no. Es que intenta manipular al chaval, o sea, eso funciona perfectamente, creo. Y manipula a la audiencia Claro, también, claro. porque un poco la idea que yo tenía era que, bueno, todo lo vivimos a través de los ojos de Hatsin. El espectador, yo pienso que vive la película a través del niño, ¿no? Claro. Sí. Por eso también era muy importante estar muy cerca de él. Y como Hatsin está a veces pensando que es o no el papá, la gente que ve la película también. Y por eso era importante tampoco decir mucho de Hernán, o sea, del personaje de Mario. No contar mucho cuál fue su pasado, no contar mucho por qué hace lo que hace. Hay justo lo mínimo, porque también eso dispara la imaginación del niño que tiene que rellenar esos vacíos de información, ¿no? ¿Dónde estuvo si es mi padre? ¿Qué pasó durante todo el momento en donde no estuvo conmigo? ¿No? Por eso era muy importante también que el personaje de Mario quedara como en un misterio, las cosas de su vida que no vemos en la pantalla. La película, bueno, habéis comentado un poco sobre la fotografía de Sergio Armstrong, que es fantástica, el que habéis rodado en 35 milímetros, que fue una decisión que yo creo que da una textura a la película fantástica también. Pero me llama la atención esos paisajes desoladores y hermosísimos a la vez. Presentan también, bueno, y a lo largo de tanto la propia narrativa como el contexto, esa situación de peligro, de violencia, sobre todo con las mujeres, que curiosamente la dejas como en off en la película, ¿no? Los momentos de los asesinatos, porque precisamente las mujeres que hablan o preguntan son las que mueren. No sé, ¿nos puedes comentar un poquito más sobre si realmente queríais mostrar o querías mostrar esa denuncia ante esa situación, ese contexto en el que afecta tanto en México ahora mismo? Bueno, es un tema tangencial de la película, no es el tema principal. El tema principal es las consecuencias de la orfandad, es el tema principal, ¿no? Pero al situar la película en el norte de México, esos temas entraron naturalmente, ¿no? Entró el tema de las mujeres desaparecidas, entró el tema también de las maquiladoras y cómo la gente cómo las maquiladoras son tan importantes para la gente. Y luego yo me digo, bueno, ¿cómo entraron naturalmente, pero por qué se siente orgánico? ¿Por qué no se molesta un tema con el otro? Y porque yo mismo no estaba seguro, ¿no? Y luego editándome la película me doy cuenta que sí, como que no se molestan. El tema de las mujeres no molesta, el tema de Hatsin, el tema de los trabajadores no molesta, el tema de la fosa común tampoco. Y yo pienso que no se molestan porque hay algo que une todos esos temas, que es la identidad. La identidad del niño que está buscando, que quiere encontrarse, su identidad. La identidad de los cuerpos de la gente y de los desaparecidos, la identidad de esta niña que desaparece, y la identidad de un país también, ¿no? Que somos países muy jóvenes, con poca historia, y México es un país que está tratando de entender hacia dónde ir y de dónde viene, ¿no? O más bien hacia dónde ir. Entonces yo pienso que gracias a ese tema que une todos los temas, la identidad, esos temas no se molestan y entonces entraron naturalmente y claro, para mí era importante hablar de esos temas del norte del país. Lamentablemente tenemos que dejar esta conversación, que nos encantaría continuar, porque la película es apasionante. Os damos las gracias por haber venido y haber charlado con nosotros, bueno, conmigo esta mañana. Y animo al público a que vaya a ver la película a La Caja, que todavía... Vean La Caja.
hay algunos pases durante el festival y además en las salas de cine, por esa fotografía de la que hablábamos. Claro. Les dejamos ahora con unas imágenes de la película para terminar esta sesión. Muchas gracias. Permiso. Esteban. ¿Qué? Esteban Leiva. No, yo no me llamo así. ¿Quién eres tú? Soy Hatzin. Mucho gusto. Mario Enderle. Tú eres Esteban. Que no me llamo así. ¿No venías tú en ese camión? Ahí te hablan. Date carrilla que te dejan.